Es el turno del tercer expositor, Enrique Correa. Enrique Correa es licenciado en Filosofía, con una histórica actividad política. Fue ministro secretario general de Gobierno y director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Además, ha realizado asesorías a gobiernos extranjeros desde el Banco Interamericano de Desarrollo e incursionó en el área de comunicaciones, asociándose con Fernando Flores y Eugenio Tironi, hasta formar su propia empresa Correa y Correa Consultores, hoy Imagina Acción Consultores. Paralelamente ha actuado como observador de la OEA en diversos procesos eleccionarios en Ecuador, Bolivia y Honduras. Actualmente es presidente de Imagina Acción Consultores. Tiene 22 minutos y les recuerdo que pueden enviar preguntas para el debate final. Buenas tardes. Bueno, yo quiero felicitar a mis dos compañeras de panel porque han sido muy interesante lo que he escuchado, lo que Margarita nos ha contado, nos abre un mundo nuevo que muchos de nosotros no conocemos bien, como ella misma dijo, y me ha impresionado mucho lo que Janet, a quien conocí en otros planos profesionales, no la imaginé tan sabia en estas materias, la estupenda reflexión que ha hecho sobre el gasto público. Probablemente nos ha establecido un verdadero marco de cómo debiéramos discutir desde algún lado que no sea muy grandilocuente la modernización del Estado, probablemente tomando la cola por el lado del gasto público y del tipo de propuestas que ella ha hecho. Todo esto no es más que una disculpa porque yo tengo preparado un texto bastante más abstracto probablemente, pero ya lo escribí, así que voy a leer lo que tengo. Voy a tratar de hacerlo más entretenido con algún ejemplo. Yo creo que hemos sido invitados, así decía la pauta que por lo menos yo leí, que me enviaron, hemos sido invitados a responder en este panel una pregunta: ¿cómo promover principios de cooperación? ¿Cómo construir redes de confianza? ¿Cómo construir consensos? ¿Y cómo alcanzar consensos para impulsar una sociedad más equitativa y más inclusiva? Sociedad como sueño final de la que tanto habló Janet como Margarita. Y creo que algunos conceptos debieran orientarnos. El primero de esos conceptos, lo que pudiéramos llamar el viento que domina el paisaje, es el cambio. El cambio. No solo en Chile, o no principalmente en Chile incluso. Creo que el mundo vive tiempos de cambio. Por un lado, por la evolución efectivamente de nuevas y nuevas tecnologías, por un lado, y por otro, por el surgimiento de nuevas demandas. Nuevas tecnologías que difunden, y digámoslo así, no sé si será correcto decirlo así, democratizan la información. Cuando yo era joven, es decir, hace muchos años, a mí me enseñaron que el poder era que la información era poder. Eso dejó de ser cierto. Lo que caracteriza al mundo de hoy es el superávit de información y el déficit de atención. Creo que ese es un punto clave para comprender muchos de los fenómenos nuevos que ocurren. Unas demandas más ilustradas, menos rústicas, menos rudas, menos básicas, más sofisticadas que antes. Eso no solo tiene que ver con la prosperidad promedio del mundo actual, sino que tiene que ver con esta democratización de la información, hasta el punto que tenemos un superávit de información y un déficit de atención. Dije nuevas tecnologías, entonces, que difunden y que de algún modo democratizan la información. Nuevas demandas. Demandas agrupadas, esto en todo el mundo, cada vez más en torno a la reivindicación de más igualdad y una intolerancia social cada vez mayor a la desigualdad. Decía el ex primer ministro italiano, defenestrado por su propio colega de partido, que la horquilla de la gobernabilidad italiana, no estaba hablando de Chile, de que la horquilla
de la gobernabilidad italiana, el punto de equilibrio de la gobernabilidad italiana era la igualdad y la desigualdad. Estamos hablando entonces de un tipo de demanda que no teníamos tan fácilmente, probablemente antes, probablemente acallada por la Guerra Fría y por otras cosas. Pero entonces, un punto es la democratización de la información por la evolución tecnológica y otro surgimiento de nuevas demandas, cada vez más concentradas en torno al tema de la igualdad. Este punto, estas nuevas demandas es uno de los rasgos esenciales del tiempo que vivimos. La crisis norteamericana hace algunos años y la europea ahora, además de sus consecuencias económicas, ha puesto al desnudo una demanda de las clases medias, americana y europea, por más igualdad, pero por sobre todas las cosas, probablemente lo repito un par de veces más en la exposición, por sobre todas las cosas, demanda de las clases medias de los países desarrollados por bienes, acceso a bienes públicos de calidad. Ese es el centro de la demanda de las clases medias. Vamos a ver que algo parecido ocurre en nuestro país. Si miramos con más atención los acontecimientos en China, podemos observar fenómenos de contornos similares. Probablemente buena parte del esfuerzo chino de este tiempo tenga que ver con satisfacer las nuevas demandas de sus clases medias urbanas, fenómeno desconocido por los chinos hace 30 años. Todo lo anterior, toda esta especie de dibujo en borrador de lo que ocurre en el mundo con estas demandas, lo digo para dejar en claro que lo que vivimos en Chile no es aislado, no es un fenómeno criollo, no es el producto de un capricho, no es el producto de la prédica de unos iluminados fuera de quicio. Si así lo comprendiéramos, podríamos incurrir en errores con graves consecuencias. Agreguemos más todavía. En Chile, con algunos de ustedes he conversado de este punto, o hemos estado en eventos en los que hemos hablado de este punto. Agreguemos además que Chile ha vivido un acelerado proceso de transformación y modernización en las últimas décadas. Hemos crecido, hemos tenido estabilidad política junto con crecimiento, la prosperidad promedio ha aumentado. Esto no quiere decir que no existan diferencias inmensas y pobreza aberrante, pero la prosperidad promedio ha aumentado. Y gradualmente nos hemos ido convirtiendo desde una sociedad de pobres en una sociedad de clase media de bajos ingresos, porque también Europa es una sociedad de clase media, pero de altos ingresos. Pero esta sociedad de bajos ingresos, pero sociedad de clase media al fin. Sociedad de clase media, por eso que quise hablar de lo que pasa en el mundo, sociedad de clase media que levanta la demanda de igualdad, pero por sobre todo la demanda por igualdad en la calidad de los servicios. Naturalmente quisiera una sociedad más igualitaria, va a favorecer todas las opciones que permitan esa sociedad más igualitaria, pero yo creo que lo que más irrita a esta nueva clase media, que hoy por hoy es la mayoría tremenda del país, es que existan servicios públicos con una calidad, bienes públicos y servicios con una calidad para los que tienen más y con una calidad para los que tienen menos. De allí la fuerza de la demanda por educación y de ahí la fuerza creciente de la demanda por salud. Por otro lado, sin embargo, para no hacer lecturas equivocadas, tenemos una clase media atraída por el mercado, satisfecha, contenta de que pudo integrarse al mercado proveniente de una familia que estuvo por la pobreza, secularmente desintegrada del mercado, atraída por el mercado, pero también temerosa, desconfiada e intolerante respecto de cualquier abuso, cualquier asomo de abuso, cualquier peligro de abuso. El abuso es el ícono negativo de esta clase media. Una sociedad más demandante de derechos que considera propios, pues, esta sociedad de clase media, en la medida en que el orgullo principal de la clase media es la autoconstrucción de su propia vida.
No ya el Estado, no ya el subsidio del Estado, sino que la autoconstrucción de su propia vida. Y desde ese punto de vista, sujeto de derechos en plenitud. Una sociedad, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, puesto creo que también hay que profundizar más este concepto, una sociedad en la que convive un sentimiento paradojal, optimismo por el progreso y temor por la desprotección. Durante largo tiempo había mucha discusión entre las empresas de encuestas, porque las empresas de encuestas, sobre todo las que hacían encuestas de mercado más precisas, captaban probablemente, cuando ustedes han encargado encuestas también lo han encontrado, un cierto optimismo de la gente por la situación económica en general y una cierta, naturalmente, preocupación cada vez que hay crisis, pero más bien un cierto optimismo. Y las encuestas que hacía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo siempre demostraba más insatisfacción, menos felicidad, más estrés. Probablemente que en un mismo sujeto, en una misma alma, convivan estos dos sentimientos: optimismo por el progreso, temor a la desprotección. Pienso que esos pueden haber sido los sentimientos en Europa entre guerras, en la Europa después de los años locos, Europa después de la crisis del 29. Ahora, esta clase media, con estos sentimientos, ha sido el producto de nuestra modernización, de nuestro progreso. Es el propio hijo o la propia hija de nuestros esfuerzos, privados y públicos, la que hoy día se levanta pidiendo nuevas demandas. Porque ha crecido, porque ha evolucionado, precisamente porque nos ha ido bien con la modernización, nos ha ido bien con el progreso, nos ha ido bien con el crecimiento. Una sociedad en promedio más próspera, pero más diversa, más exigente y con fuertes sospechas del poder y de las instituciones. En resumen, más secular y más demandante, como muy bien lo dijo Janet, de transparencia, que es probablemente uno de los dioses de este tiempo. Así como el demonio es el abuso, uno de los dioses de este tiempo es la transparencia. Más próspera, más diversa, más exigente, pero más sospechosa del poder. En resumen, más secular, menos religiosa. No solo religiosa de religión de iglesia, sino que de creencias. Por otro lado, este cambio tiene como escenario, como música de fondo, la globalización. Chile es una de las economías más abiertas del mundo, uno de los países más abiertos del mundo, más abiertos a la globalización, y la globalización no es solo globalización de la economía o de la política, es también globalización de las costumbres. El siglo XIX vivió bajo un sueño que volvía recurrentemente en el siglo XX, y era trabajar como en la Inglaterra de las industrias, pero vivir como en la España de los conventos. Ese fue el sueño del siglo XIX. Esa sociedad tradicional, yo creo que la globalización la está extinguiendo. Algo de nuestra sociedad tradicional ya va muriendo. Permítame concluir con una afirmación de esta primera parte. No sé si es lo único que voy a alcanzar a decir ya. Sí. Creo que no es automática la influencia y el dominio de las élites en la formación de sentidos comunes. La construcción de sentidos comunes, pido un minuto nomás para terminar de decir esto, porque es probablemente el centro de lo que tenía más cosas, pero la construcción de sentidos comunes será cada vez más una articulación entre sentidos comunes diversos, entre intereses diversos, entre modos de vivir distintos. La construcción de confianza entre diversos es lo que ahora corresponde, dejando atrás la insistencia en una sola verdad superior. La insistencia en una sola verdad superior, que puede tener su origen en la religión, en la ciencia económica, en fin, distinto, pero la insistencia de que hay una verdad superior sobre otra no tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Una cosa muy importante, este asunto no tiene que ver solo con los conceptos, tiene que ver también con los sentimientos. Y este punto, y en los sentimientos es en donde radica la clave de la creación de confianza. En la medida
en que muchas de las divisiones ideológicas y más militantes del pasado van quedando atrás, o son solo episodios, de repente vivimos episodios con palabras de más, ¿para qué vamos a comentar? Pero son solo episodios. Yo creo que en la medida en que las divisiones profundas en el mundo y en nuestro país, ideológicas y más militantes del pasado, van quedando atrás, los sentimientos adquieren mayor fuerza. La confianza, la cercanía y sobre todo el afecto han dejado de ser cualidades de la vida íntima y han pasado a ser un fenómeno social de gran influencia en la política y en el mercado. Recordábamos ayer, comentando una estupenda intervención del ministro Pacheco en el aniversario del SEDEC, un viejo anuncio de los 80 o 70, el frío e impersonal mundo del dinero. Eso ya pasó. Lo que hoy día la sociedad demanda es confianza y afecto. Y Chile entonces se va convirtiendo en una sociedad más compleja. ¿Cuánto me queda? Todavía quedan 5 minutos. Ah, bien, muy bien. No, alcanzo entonces. Chile se va volviendo entonces una sociedad más compleja, que no admite verdades a priori, en la que cada grupo, defiende sus intereses con ferocidad. Fíjense ustedes que en la sociedad en la que no se cree en los benefactores, no se cree en los benefactores, y en la que se sospecha de institucionalidades y verdades establecidas. Una sociedad así constituida, probablemente esta sea la parte más compleja o más discutible, una sociedad así constituida tiene como mecanismo básico de su metabolismo el conflicto. El conflicto es neutro, no es deseable ni indeseable, simplemente existe como una señal, como una forma de vida de la sociedad. El sueño de una sociedad armónica, per se, es una utopía muy peligrosa. El punto no es negar que los conflictos existan, porque son propios de una sociedad moderna y diversa ya como la nuestra. El asunto es tener adecuados, impecables, incluso sofisticados mecanismos de resolución de conflictos. No se construyen confianzas si no se reconocen los conflictos. Si el conflicto se niega, si su resolución demora por la vacilación del líder o por las dudas de los actores, si el conflicto se niega, si su resolución demora, si las soluciones no son inteligentes, los conflictos derivan en crisis. Los conflictos y sus soluciones permiten progresos graduales. Las crisis no son el fin, pero requieren cambios mayores y de mayor velocidad. En una sociedad diversa, más próspera, más abierta como la nuestra, no hay otra solución que negociar y acordar permanentemente. La negociación y el acuerdo es la clave del progreso. La idea de esto de acordar para avanzar es obvio. Sí, pero es obvio toda su consecuencia. Si no acordamos tampoco avanzamos. Pero el acuerdo y el diálogo tienen un requisito previo: reconocer al otro, aceptar la legitimidad de sus intereses. No, esto es, voy a tener que negociar con estos bandidos. Reconocer al otro, aceptar la legitimidad de sus intereses, el derecho a pensar distinto y a vivir distinto. La pretensión de una sociedad homogénea no es consistente con el molde de acuerdos con el que tenemos que convivir. Ahora, dos requisitos, sin embargo, sine qua non para que todo esto resulte. El primero es olvidarse de la defensa porfiada del status quo y abrirse al cambio. Y el otro es desterrar la violencia, incluso constituir un verdadero pacto para excluir la violencia, donde todos pueden caber. Allí donde la violencia comienza, termina la política. Allí donde la violencia prosigue, termina la posibilidad de vivir. La defensa intransigente del status quo disminuye, por otro lado, los espacios para que la democracia respire.
En esta región, la construcción de confianza y estabilidad tiene como requisito básico, ustedes lo saben, mejor que yo, el reconocimiento del peso social del mundo indígena. Un país que se aproxima con dificultades a la modernidad no puede llegar a esa meta sin una integración estable de sus minorías étnicas, y no solo étnicas, de todas sus minorías, pero en este caso de las minorías étnicas. Aquí también se requiere de un nuevo pacto, que excluyendo la violencia incluya a todos. Probablemente, voy a decir algo más, el punto clave, el reconocimiento de la legitimidad de los derechos de los indígenas, del valor de su identidad y del esfuerzo por una integración de todos en el propósito de construir una región de todos. La confrontación por un lado, sin embargo, y la tiranía del status quo por otro, pueden inmovilizar este propósito. Probablemente sea útil como palabras finales insistir en dos principios. Uno es que la sociedad moderna se caracteriza porque existen y conviven distintos conceptos del bien. No hay un bien superior, cada uno sustenta distintas concepciones del bien. Eso es parte de la vida moderna. Y que deben articularse y concurrir a un bien compartido, partiendo de que existen distintos y diversos conceptos del bien. Y el otro es que un buen acuerdo entre diversos nunca es óptimo para nadie. Un buen acuerdo nunca es óptimo para nadie, pero sí es conveniente para todos. Muchas gracias.